buenos días, viernes 20 de octubre del año 2023. Un saludo a mi compañero Sergio Méndez en cualquier lugar del mundo donde ande mi compañero Sergio. Muy pronto vamos a estar nuevamente haciendo esos programas de análisis como para mí uno de los mejores presentadores de El Salvador y Centroamérica. Pero como lo habíamos ya anunciado en nuestras redes sociales, esta mañana me acompaña el coronel José Castillo. Bienvenido, coronel, una vez más a Tuna Club. Buenos días, Víctor. Muchas gracias por esta invitación y estamos preparados para dar pie a esta entrevista en la cual siempre se han tocado temas muy interesantes que corresponden a nuestro país. Bueno, y hoy lo veo buscando una diputación por San Salvador. No, estamos buscando una diputación al Parlamento Centroamericano. Al Parlacen en la casilla 15 y pues todavía no toca el periodo en el cual vamos a pedir el voto y que vamos a formular las propuestas respectivas y vamos a decirle a la población que nos dé el beneficio de la duda. Sin embargo, estamos acá pues, tocando temas únicamente de interés nacional. Pero quisiera, para que usted me le aclare al pueblo salvadoreño, ¿por qué José Castillo busca la política después de un militar de muchísimos años de carrera? Hoy busca una diputación en el Parlamento Centroamericano. Sí. Bien, primeramente habría que explorar cuál fue la razón que me motivó a mí para ingresar a la Fuerza Armada, servir en el ejército y defender a mi país en el momento en que estaba amenazada la democracia de El Salvador. Sí. Cuando nosotros ingresamos a la escuela militar un 20 de enero de 1986, se cernía, ya estaba pues en cienes, un conflicto armado que estaba buscando los objetivos que tenía la insurgencia en ese momento. La guerrilla del FMLN buscaba instaurar, de acuerdo a sus propios documentos, decía que querían instaurar la dictadura del proletariado. Cuando nosotros vimos que era la dictadura del proletariado, pues en Cuba era llegar al poder y entregar ese poder nunca más. En Nicaragua era llegar una dictadura al poder y no entregar ese poder nunca más. Y vemos Venezuela, Nicaragua. Entonces se buscaba hacer lo mismo acá en El Salvador y eso fue lo que nos motivó a algunos jóvenes a buscar defender el sistema democrático, a defender la democracia. Terminada mi carrera militar, cuando vemos que la democracia, que es imperfecta, también otra vez está en peligro la democracia de nuestro país. Entonces nuevamente saltamos a la palestra política para dar nuestro aporte en cuanto a nuestro conocimiento y experiencia nos concierne para defender el sistema democrático salvadoreño que en este momento pues está en riesgo. Coronel, cuando firman los acuerdos de paz un 16 de enero al Castillo de Chapultepec, México, y se llega a un cese a los fusiles, se ponen de acuerdo ambos bandos, se crean instituciones como la Policía Nacional Civil, la Procuraduría de los Derechos Humanos, etc. Empieza a caminar la democracia salvadoreña desde esa época. ¿Usted cree, para muchos analistas políticos, hasta este momento, cree que se han perdido los logros de los acuerdos de paz hasta esta fecha? Bueno, una de las razones importantes para ponerle fin al conflicto armado que buscó el acuerdo de paz era que se fortaleciera el sistema democrático. En ese sentido, se le dio la oportunidad a la estructura armada que se había alzado en armas para que pudiera, si la voluntad política del pueblo le permitía alcanzar el poder por la vía de las urnas, gobernar. Sí. Y entonces vimos nosotros que todo ese esfuerzo que se estaba haciendo, bueno, se le crea la institucionalidad, se crean nuevas instituciones, se busca dentro de ese momento crear la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, se crea el organismo del Consejo Nacional de la Judicatura y se crean también instituciones como la Policía Nacional Civil, que venía a suplantar a las antiguas estructuras de los cuerpos de seguridad pública que habían conformado la Guardia Nacional, Policía Nacional y Policía de Hacienda. Cuando nosotros hacemos una valoración muy objetiva
de qué es lo que venía atrás, antes del conflicto armado salvadoreño. Había venido una estela de gobiernos que algunos sectores le dieron en llamar gobiernos militares, dentro del contexto que ellos hablaban de una dictadura militar. Si bien es cierto que el espacio político para que pudieran participar partidos de oposición era muy limitado, era porque en ese momento el marco constitucional así lo establecía. La Constitución de 1952, 1962, hasta llegar a la Constitución de la República de 1983 y sus reformas, establecían que se prohibía la existencia de partidos políticos anacrónicos a la democracia. O sea, en ese sentido, la existencia per se de un partido comunista estaba vedada, porque eran ese tipo de partidos del que ya hablamos, que buscaban llegar al poder para, una vez en el poder, beneficiarse del poder y nunca entregar el poder. Repito, Fidel Castro entregó el poder hasta que se murió. Hugo Chávez entregó el poder hasta que se murió. Y Daniel Ortega va a entregar el poder hasta el otro año que se muera. Correcto, pues. Estamos hablando de las reformas constitucionales hasta el año 83, cuando se reforma, ¿verdad? Se aceptan partidos políticos, la democracia, pero hay un tema, coronel, que ha dado mucho que hablar, de la reelección del actual presidente de la República. Es inconstitucional, ¿verdad? ¿Cómo usted nos podría dar su valoración, su análisis sobre esto? Sí, mira, la reelección de la presidencia de la República desde 1939, pasando por 1952, pasando por la Constitución de 1962, hasta la Constitución de 1983, está prohibida en la Constitución de la República. Esto para evitar que se diera el caso que una persona que había ejercido el poder se quedara de él por un tiempo indefinido. Y cuando nosotros vemos ese aspecto bien importante, entonces podemos analizar que ya existía todo un andamiaje jurídico dentro de nuestra Carta Magna que prohibía la reelección. De hecho, 8 artículos de la Constitución de la República, de los cuales el 152 es uno de los artículos más tajantes en cuanto a que la reelección presidencial está prohibida, ya lo establecía. Pero yo puedo, contestando tu pregunta, yo puedo contestar que hay 3 fuentes que confirmaron que la reelección presidencial no está permitida. Vayamos por la primera. La primera, 8 artículos de la Constitución de la República que prohíben la reelección presidencial, a tal grado que aquellas personas que promovieran la reelección presidencial perdían sus derechos como ciudadanos. Claro. Entonces, esa es una. La segunda es una fuente muy importante que lo dijo. Es el señor vicepresidente de la República, el doctor Félix Ulloa, quien manifestó que la reelección presidencial estaba prohibida en El Salvador. Sí. Y esto se lo dijo a medios de prensa internacionales. Luego, otra persona más con mucha importancia, dada la investidura que tiene, es el señor presidente de la República, quien dijo que una persona en nuestro país no podía reelegirse de forma continua. ¿Por qué? Porque podía hacerlo 80 veces si quisiera, pero no de forma continua, para evitar que esta persona se quedara del poder y, haciendo uso del poder, continuara en el poder. Esta es la segunda. O sea, la primera, los 8 artículos de la Constitución de la República. La segunda, el vicepresidente y presidente de la República. Y la tercera, que es la más tajante en cuanto a que ya establece que porque ya entonces se sienta jurisprudencia sobre el tema de la reelección presidencial, es la resolución 163-2013 de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, donde se sentó un caso muy importante. Sí. Y es que una persona presentó un recurso de inconstitucionalidad en contra del Tribunal Supremo Electoral,
porque este tribunal había admitido la candidatura del expresidente Elías Antonio Saca. Entonces comienza a estudiarse este caso, se admite este recurso de inconstitucionalidad y los demandantes decían que la inscripción de Elías Antonio Saca hecha por el Tribunal Supremo Electoral era inconstitucional. Entonces viene el tribunal y dice, bueno, la Constitución de la República ha dejado bien claro establecido desde 1939 que se prohibía la reelección presidencial, y lo decía así, se prohibía la reelección del periodo anterior. Así lo decía la Constitución de 1939 hasta 1983. Pero en la reforma de la Constitución de 1983 se agrega algo y dice que se prohíbe la reelección presidencial del periodo inmediato anterior. Pero muchos se han quedado con eso nada más. Periodo inmediato anterior. ¿Anterior a qué? Dice periodo inmediato anterior a la toma de la presidencia de la República, que ya está establecida, que es el 1 de junio. La Constitución de la República claramente dice que el 1 de junio el presidente de la República tomará posesión de su cargo, el cual durará 5 años sin que pueda estar un año más, un día más en la presidencia de la República. Entonces, como ya existía toda esta jurisprudencia, y porque uno de los principios republicanos establece la limitación temporal de los cargos, y esto para evitar que las personas puedan quedarse en el poder, entonces lo que prácticamente la sala estableció es que la reelección inmediata, sucesiva y continua estaba prohibida. Y le piden a la Fiscalía General de la República que emita su opinión al respecto, y la opinión de la Fiscalía está en términos similares también a lo mismo. Y entonces, regresando, pues el principio republicano establece que la limitación temporal de los cargos es uno de los pilares fundamentales que sostiene los pilares democráticos de la República de El Salvador. Entonces, en tal sentido, la Sala de lo Constitucional declaró que la inscripción hecha por el Tribunal Supremo Electoral de la candidatura del expresidente Elías Antonio Saca era inconstitucional. Y no solamente eso, le dijo algo al Tribunal Supremo Electoral, y le dijo que constituía una prohibición para el futuro, a efecto de que el Tribunal Supremo Electoral en el futuro inscribiera una candidatura con similares vicios examinados en el presente proceso, declarando que era inconstitucional porque violaba el artículo 152 de la Constitución de la República. Ese está bien claro, como acaba de hacer su análisis el coronel Castillo. El problema que El Salvador, le voy a hacer otra pregunta. ¿Por qué quieren reelegirse? ¿Por qué los nuevos candidatos quieren ser presidentes? Buscan la presidencia donde El Salvador tiene graves problemas económicos. Le voy a poner un ejemplo. El problema de Guatemala acaba de desnudarnos todos nuestros problemas. Se incrementa la canasta básica de nuestros productos que ocupamos enormemente. Sube la energía eléctrica, sube la gasolina, pero hay dos temas más importantes. El Salvador quiere que le solucionen ya el problema. Hay que garantizarle, como decía mi abuelita, la tortilla, pero no se está viendo en El Salvador. Sí, la verdad es que El Salvador está enfrentando un problema muy grave en la medida en que la producción que tiene nuestro país es muy limitada y que no da suficiente abasto para poder sostener la canasta familiar salvadoreña. Que dependemos de Nicaragua, de Honduras, Guatemala prácticamente. ¿Por qué? Porque al agro se ve el presupuesto de este año. Le voy a poner un ejemplo. La Universidad de El Salvador lleva 7.7 millones menos. Lleva menos dinero, salud, educación. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Se maneja mucho que la transparencia, bueno, hay que esperar 7 años para saber en qué se están gastando el dinero.
ahí se ha manejado en redes sociales que la DON, la empresa creada por el que antes era el FODES, y quiero que usted nos ayude en este análisis. Las alcaldías no se ven obras en las comunidades, en varios lugares, porque no hay FODES, dicen los alcaldes. Los han dejado sin nada, prácticamente los alcaldes están de adorno en El Salvador. ¿Qué podemos hacer para combatir legalmente la corrupción? Donde las autoridades actuales no se ve por dónde. Le voy a poner otro ejemplo para que Solari sea más pro de grande. Los Estados Unidos, por el Departamento de Estado, publican una lista, la lista famosa Angel, donde pronuncia de los funcionarios involucrados en corrupción, etcétera. ¿Qué es lo que pasa, profesor? Bueno, definitivamente que hay algo que nosotros sí tenemos que valorar, y es que la recaudación tributaria en nuestro país ha mejorado. O sea, se está captando más impuestos vía el tributo, vía la declaración de la renta, y en esto muy probablemente también entran en juego las exportaciones y las importaciones, sí, para terminar estableciendo el presupuesto general de la nación. Sin embargo, también nos damos cuenta de que el gobierno está encontrando problemas de liquidez, muy a pesar de que al gobierno no le está ajustando el dinero. Y esto, ¿por qué? A pesar, ya lo vamos a ver. ¿Por qué no le ajusta el dinero? Bueno, vamos a ver en qué se está priorizando el dinero. ¿Va? Si pudiéramos otro, por ejemplo, que al gobierno le hacen falta $1.000 millones. Sí. Bueno, 500 millones están en Bitcoin y 500 millones se van a comprar en Google. Ahí hay $1.000 millones. Pero cuando nosotros observamos que el gobierno decía que en el FODES había corrupción por parte de las alcaldías, y que cuando llegara el nuevo gobierno ya se iba a acabar la corrupción, la cosa no fue así. Vimos el caso de Soyapango, donde la alcaldesa fue detenida por corrupción. Problemas en Mexicanos por corrupción. Problemas en Ilopango por corrupción. Problemas en la alcaldía de Chinameca por corrupción de alcaldías de Nuevas Ideas. Y entonces... pero esos funcionarios siguen. Solo la alcaldesa de Soyapango que está detenida, ¿verdad? Por proceso. Pero de ahí... No, por ejemplo, el alcalde de Mexicanos ha pedido permiso para ausentarse. Sí. Y no está. Los otros sí siguen ejerciendo. Pero cuando nosotros vemos, bueno, el FODES fue suspendido por las alcaldías. Y el FODES era ley de la República, que estaba obligada a cumplir. O sea que acá no es asunto de que nosotros cumplimos la ley porque nos da la gana. Simple y sencillamente la ley se cumple porque hay que cumplirla. El FODES, por ejemplo, que tenía que entregarse $679 millones al año, en 4 años se tuvieron que haber entregado $2.700 millones, no se pagó. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el gobierno se ahorró el pago de $2.700 millones. En pensiones, al fideicomiso de fondo de pensiones, el gobierno le debe $455 millones. Pero acá no es que no le pagó. El gobierno hizo un acuerdo con las AFP para no pagarles en 4 años, afectando pues la rentabilidad de los que se van a pensionar a futuro, y y las AFP sí van a ganar el doble de lo que estaban ganando. Le prestó a la banca. Vamos a eso. Entonces, ¿qué quiere decir? Si en 4 años el gobierno no va a pagar 455 millones, quiere decir que cerca de $2.000 millones se los ha ahorrado en no pago. Si le debe a la universidad $42 millones, de los cuales 18 millones corresponden al año anterior y 22 millones corresponden a este año, no le ha pagado los $42 millones. Si a la banca nacional le debe $1.500 millones, y la banca cobra, y cuando uno no paga, pues le están llamando que cobre, que pague. Entonces la banca le dijo al gobierno: mire, gobierno, yo le ofrezco a usted un salvataje para que pague. Entonces, ¿y cuánto tenía que pagar? $1.500 millones. Entonces le alarga el plazo, entonces le disminuye la cuota, y ya tiene la oportunidad del gobierno de poder salir a flote con esa deuda. El subsidio del transporte, $40 millones que no se han pagado durante 8 meses.
Entonces, el sector transporte está ahogado. Está ahogado. O a lo mejor buscan ahogarlo. Entonces, a Venezuela se le deben 120 millones de dólares también. Pero cuando nosotros regresamos, bueno, si es que el FODE se le quitó a las alcaldías porque se dijo que había corrupción y que probablemente quitando el FODE ya no iba a haber corrupción. Y en respuesta a el FODES, o sea, el dinero que administraban las alcaldías para llevarle el beneficio a cada ciudadano en cada municipio de los 262 municipios que tiene El Salvador, porque todavía lo sigue teniendo. Sí, sí. La ley entra en vigencia hasta el otro año. Entonces, y por eso es que mi persona presentó un recurso de inconstitucionalidad en contra de la reducción de los municipios. Pero bueno, dijeron, sustituimos los municipios y ahora vamos a poner, ¿cómo se llama?, a la Dirección de Obras Municipales. La Dirección de Obras Municipales, que nace el 27 de diciembre del año 2021, bueno, prácticamente ya repartió 335 millones de dólares a 127 empresas, de las cuales el 6% eran propietarios que o eran parte de Nuevas Ideas o estaban afiliados a Nuevas Ideas o relacionados con Nuevas Ideas. Ahí se repartieron 335 millones de dólares. Y ahora viene la parte de la corrupción. Se contrata a una constructora que se llama MECO, que ya había ganado, que ganaron 5 obras con la Dirección de Obras Municipales por un monto de 66 millones de dólares. Y no obstante, esta empresa ya había sido condenada por corrupción en Costa Rica y en Panamá. Pero aquí la recibimos con los brazos abiertos. O sea, le preguntaron quizás, ¿ustedes son corruptos? Que dijeron sí. Entonces, venga. Entonces, cuando vemos el caso de DISA, que ganó 3 contratos por 15 millones de dólares, con un mecanismo de licitación limitada, DISA era una empresa que ya había sido prácticamente señalada por Corte de Cuentas con irregularidades en la construcción del Hospital de El Salvador. Cuando vemos entonces también la empresa Tobar, que ya había ganado contrato por 20 millones de dólares, que después tuvo que incumplir el contrato que había ganado, ya que su presidente fue capturado relacionado con temas de corrupción. Entonces, estamos viendo otra vez el problemita ese. Luego se contrata a una empresa, la empresa mexicana Gallo, que estaba vinculada también con un funcionario municipal de la alcaldía de San Martín, de Nuevas Ideas, y esta empresa, el trabajo que le adjudicaron fue que construyera el mercado San Miguelito, y dejaron la obra tirada, porque también estaba con problemas de corrupción. Ahí están las láminas todavía puestas. Ahí está tirado el proyecto. No les han hecho el mercado. Y la gente que vendía en el mercado es la que está siendo afectada. Es el ciudadano el que tiene que utilizar la cabeza y tiene que pensar cómo le están viendo la cara. Coronel, en el centro histórico de San Salvador usted puede ver, todas las mañanas puede recorrer 20 cuadrados, y usted va a ver privados de libertad trabajando. Y usted no necesita ser investigador, no necesita, usted solo va y se sienta por ahí y dice la gente, los presos, privados de libertad, la gente dice los presos andan construyendo, y usted le pregunta por qué. Es que ahí andan los custodios cuidándolos. Sí. Hay que investigar. Está bien que ellos... Sí, no, está bueno. El estado ocio. Sí. Pero ¿estará cobrando alguien ese dinero? Claro. ¿Qué pasará? O sea, ese contrato que le ha sido adjudicado a una empresa y está poniendo obra a trabajar, mano de obra, que es el recluso. Sí. Los privados de libertad que están... ¿Cobrarán por eso? Pues me imagino que alguien está saliendo beneficiado, porque al recluso no le van a pagar correcto, por hacer ese trabajo. Por eso le digo, no es que estemos diciendo ahí, sino que la gente, al ver ahí los custodios que andan ahí cuidándolo, entonces la gente se pregunta, bueno, y que no es una empresa constructora que le dieron esas obras. Ahí estaban en el estadio de la Flor Blanca, en el Mágico González, los custodios. Sí. Perdón, los privados de libertad en fase de confianza. Si usted es un gobierno transparente, ¿por qué le pone trampa a la transparencia? Pero un gobierno transparente, ¿sabes qué es lo que tiene que hacer? Decir, mire, aquí está mi portal. El ciudadano que quiere investigarnos, aquí está, venga y hurgue. Y aquí tiene toda la información que le vamos a dar, cómo se ha gastado cada 5 centavos de dólar que usted pagó. ¿Sí? Pero no le pone
7 años de reserva a ningún proyecto. ¿Por qué? Porque te digo yo, mira, la reserva quiere decir corrupción. O sea, una declaración de reserva quiere decir, aquí estamos ocultando algo. Aquí no queremos que se sepa algo. Y aquí, en 7 años, ya ganamos la reelección nuevamente y declaramos otra reserva 7 años. Por 7 años. Entonces se acabó. Al final el pueblo rápido olvida. El gobierno o cualquier gobierno siempre entrega el poder. Y probablemente en 20 años, 25 años o 30 años lo entreguen. Y entonces va a conocerse qué pasó con todos los detalles de lo que se administró dentro de la cosa pública, pero entonces va a ser muy tarde. Primero porque toda una generación perdió la oportunidad de salir adelante con desarrollo. Segundo, porque como país nos estancamos nuevamente y comenzamos a retroceder. Mira, dentro de Centroamérica somos el país que menos crece. El Fondo Monetario Internacional actualizó los datos del crecimiento económico de El Salvador y dijo, Guatemala está creciendo cercano al 4%, Honduras está creciendo al 3.9%, Nicaragua está creciendo al 3.9%, Costa Rica está creciendo cercano al 4%, El Salvador está creciendo al 1.9%. Casi sí, redondeando el 2%. Sí, y Panamá casi cercano al 2%. Pero somos el último. Somos el último. De Centroamérica. Sí, muy lejano a cuando nosotros estuvimos dentro del mercado común centroamericano, cuando El Salvador era la primera economía de Centroamérica. El granero de Centroamérica. El granero de Centroamérica. Y por eso era la pregunta. El salvadoreño ahí anda con su sueldo mínimo. Y le voy a poner un ejemplo. Tocamos el tema, cuando usted habla del tema de las pensiones. Las AFP siguen ganando plata. Ganando el doble. Ganando el doble. Pero el dueño del dinero no le aumentan sus pensiones, siguen dando pensiones de miseria. Por el contrario, la reducción se va. No hay aumento al sueldo mínimo, no hay una austeridad dentro del Estado, sabiendo que ellos mismos dicen que no hay dinero, que están moviendo, dejan a los estudiantes de la universidad con 7.7 millones menos, dejan al salvadoreño sin medicina porque le van a mover otros millones que mueven, pero entonces él sigue afectado, el más jodido, como dice la niña María, la que vende fruta de afuera, siguen siendo jodidas. Anda la gente en la rebusca viendo cómo le llevan 4 o 5 dólares a su hogar. No le aumentan el sueldo mínimo al obrero. Pero nuestros diputados viajan en limusina cuando viajan a Estados Unidos, siguen andando con PPI, andan con carros del año. Entonces, no hay austeridad. Siguen gastando millones en publicidad. Y no solamente eso, dijeron que iban a quitar 12 millones que tenía, $12,000 que tenían asignados los diputados, que le llamaron los mismos de siempre, y llegaron a 14,000. Y en vez de reducir los 12,000, no, le subieron 2,000 más. Pero llegaron a 14,000. No, o sea, mira, pero ¿sabe quién tiene la culpa? El pueblo. El pueblo. Por eso digo. El pueblo no puede decir, es que fíjate que no sabíamos. No, hoy las redes sociales, los medios de comunicación, y cada quien decide. ¿Pero qué le pasa al pueblo? Mira, el pueblo por un lado está imbuido en una dinámica laboral diaria. Sale todos los días en la mañana a ganarse. 4 de la mañana y va la gente, ahí viene a trabajar. Y en la noche ya viene a descansar, porque al siguiente día, mañana, va a tener que volver a salir a trabajar y no le queda tiempo para analizar qué es lo que está pasando en el país. Correcto, pero coronel, en la frontera sur de los Estados Unidos, esta pregunta se la hice hace poco a don Joel también, que aquí estuvo, a Manuel Flores, a Marvin Aguilar, que estuvo esta semana conmigo. En la frontera sur, más de 300,000 personas en los últimos meses han sido detenidas. Estoy hablando de todo Centroamérica, pero solo en El Salvador más de 6,000 personas detenidas hasta el mes de agosto, el último actualizado. La gente sigue asistiendo El Salvador se está mirando en la Suiza de Centroamérica. Perdón, no lo digo yo, en las redes sociales dicen que vivimos en un paraíso, pero un paraíso para quiénes. Lo vuelvo a repetir, la gente, la más necesitada, los estudiantes van a graduarse, vamos a graduar nuevos bachilleres este año, pero qué oportunidad le damos laborales. Los sindicatos del Estado decían el día de ayer que han despedido más de 20,000 personas de la cartera de Estado, 20,000 desempleados más, 1,900,000 personas en estado de hambruna en El Salvador. Pero no se ve una política de Estado que diga inmediatamente vamos a proyectarnos a garantizarle
los alimenta esta persona? No se ve. ¿Por qué? Bueno, lamentablemente El Salvador no le ha apostado ni a la agricultura, ni a la ganadería, ni a la siembra de productos de la canasta básica que pueden ser parte de la hortaliza. Hubo un programa que se presentó en el año 2021 que tenía que ver con la cosecha, con la siembra de tomate, de cebolla y algo más, y que se iban a destinar 28 millones de dólares para eso, porque se dijo que ya no iba a haber necesidad que sigamos dependiendo ni de Guatemala ni de Honduras para en lo que tiene que ver con hortalizas, con verduras, porque de Nicaragua nos vienen los lácteos. Sin embargo, no se hizo. Aquí hay muchas cosas que se quedan en propaganda. O sea, se anuncian y en realidad la realidad nunca El llega. Chaparral, se llama 3 de febrero. Sí, un ejemplo. Pero el Chaparral lo inauguraron ayer. Ayer, ¿eh? Sí, lo inauguraron. Hubieron varios anuncios del señor presidente. Bueno, va a bajar la energía eléctrica que ya se había anunciado. Pero de verdad va a bajar. Va a subir. Si usted hace un análisis. O sea, en realidad lo que dijeron que iba a subir, le incrementaron más a lo que El 19%, sí, el decía. 19%, pero le van a bajar ¿cuánto? al total siempre va a subir 5%. El 5%, Sí. pero no se lo dicen al pueblo. Sí, o sea, es Mediáticamente hacen una noticia enorme, va a bajar, pero si usted hace un análisis, le han aumentado un 5%. Resaltar, vea, de las cosas que sí hay que resaltar, quizás pasaron más de 50 años para que se hiciera otra presa hidroeléctrica. Y esta presa hidroeléctrica la han hecho entre 4 presidentes, una. O sea, desde Elías Antonio Saca, Salvador Sánchez Serén, Mauricio Funes y el actual presidente. Uno hizo el contrato, el otro se robó la plata, el otro continuó trabajando y al final alguien la tiene que inaugurar. Eso es lo que tenemos ayer. Lo importante es que ya tenemos una obra muy que va a ayudar específicamente a la zona oriental y que también viene a contribuir a la baja de energía eléctrica en la región. Lastimosamente no supimos o no sabemos cuánto del proyecto había hecho la primera parte. Sí se conoce cómo se llama toda la corrupción de Mauricio Funes con Astaldi, que una obra que tuvo que haber sido que ellos la dejan tirada y que El Salvador tenía que haber acudido a un arbitraje internacional y que había casi un 80% de ganarlo ese arbitraje. No, quisieron y se van directo a la negociación directa con Astaldi, lo que le permitía que le pagaban 28 millones de dólares a Astaldi y Astaldi regresaba dinero a Mecafé, y entonces Mecafé repartía el dinero y le creaba un spa a una de las esposas de Mauricio Funes, y de esta manera evadíamos, ¿cómo se llama?, un litigio. Coronel, pero cuando es de buscar ganar un litigio siempre a favor de El Salvador, ¿por qué lo perdemos? Dejémoslo, hablemos de la isla de los conejos, que a nadie habla. Bueno, la isla Conejo, hay una investigación que fue presentada a Cancillería, en la cual encontramos, yo fui el jefe del Grupo Oriente, que estuvo un año en el Golfo de Fonseca, realizando las investigaciones de carácter científico, de que la isla de Conejo es del Salvador. Es de El Salvador, pero ya nadie dice nada. Honduras Honduras se sigue siendo el dueño de sí, ahí. comprobamos que en un 99% la isla de Conejo pertenece a El Salvador. Tenemos las pruebas fehacientes, se presentaron a Cancillería y ahí siguen durmiendo el sueño de los justos, porque la isla se la apropió Honduras y bueno, a El Salvador únicamente le queda año con año hacer uso de la aquiescencia para mantener ese reclamo internacional que le permita, en el momento en que el Estado tenga el interés por recuperar la isla Conejo, esa aquiescencia le permita pelearla de forma continua. Coronel, ¿por qué le pregunté de la isla de los conejos y de los litigios? Porque usted busca un curul dentro del Parlamento Centroamericano y es una parte de negociar con los demás parlamentos del área, ¿verdad? ¿Qué podría garantizar usted del Parlamento Centroamericano o algún proyecto que usted lleve de ley para garantizar que el salvadoreño ya no emigre? Mira, yo creo de que en la medida de que, y esto pasa porque las resoluciones que emite el Parlamento Centroamericano tengan carácter vinculante. A diferencia del Parlamento Europeo,
donde las resoluciones son vinculantes para los países miembros de Europa. En el Parlamento Centroamericano las resoluciones no tienen todavía ese peso. Todo lo que tiene que ver, todavía se han logrado algunas cosas muy importantes, como por ejemplo el CA4. Habría que ver hasta dónde, hasta qué punto. Pero hoy cuando usted va del CO4, Honduras y Costa Rica están con problemas de visado, pidiendo visas. Sí, pero yo creo que es en razón porque de repente se ha dado una ola alarmante de incremento de migración también. No, de actividad delictiva. Y de migración, porque Costa Rica, ajá, correcto. Producto de la migración que les está llegando. Entonces dicen ellos, bueno, aquí se está viniendo a refugiar quizá muchos de los pandilleros que han salido huyendo de países que tenían este tipo de problemas y ahora nos quieren venir a meter en problemas a nosotros. En esa medida Costa Rica va a pedir algún documento que le permita comprobar de dónde es la persona, cuánto tiempo va a estar en ese país y va a depender de ellos si lo aceptan o no. Por eso le digo, muchos hablan de la unificación centroamericana dentro del Parlamento. Bueno, yo hago un análisis personal, yo lo veo bastante difícil. ¿Por qué? Usted acaba de decir, coronel, somos los últimos en Centroamérica en financieramente, digamos, que venga inversión. ¿Cómo podemos hacer? Uno, el tema de la inmigración es uno, que la gente no se vaya, garantizar dentro de nuestros países trabajo, ¿verdad? Pero en El Salvador se sigue viendo una política que mejor el salvadoreño se vaya. El caso de las remesas, que es muy buena, 700 millones entran en remesas anualmente, así lo han anunciado, ¿verdad? No, es más. ¿Es más? No. 800 dicen algunos. Muchísimo más. ¿Cree? No, mira, la cantidad que entra en remesa está cercano ya a los 7,000 millones de dólares. O sea, prácticamente es casi otro presupuesto general de la nación que viene en remesa. Sin esa remesa, El Salvador colapsa. Por eso le digo, la diáspora, como le digamos, sigue manteniendo parte de la economía salvadoreña. Pero hay otro problema. ¿Cómo podemos hacer desde el Parlamento Centroamericano garantizar los insumos necesarios del pueblo salvadoreño con los demás países? Lo vuelvo a decir, hay que reactivar el agro, coronel. Sí. Pero no se ve que este gobierno lo vaya a reactivar. Mira, Centroamérica le tiene que apostar a la unidad centroamericana, ya sea de la forma que mejor le parezca, ya sea confederada. ¿Cómo lo podemos lograr? Lo primero, a través de un acuerdo político. Y esto pasa por un consenso en el cual haya voluntad política por buscar la integración. Guatemala tiene graves problemas ahorita políticos. Centroamérica en este momento está en una evolución social compleja. O sea, no, Guatemala tiene su problema con la elección del candidato presidencial, el señor Bernardo Arévalo. Bernardo Arévalo, del partido Semilla, que se le está buscando objetar que él asuma. Ahorita todavía están los pueblos indígenas protestando, pidiendo la renuncia de corruptos, dicen ellos, ¿verdad? De la señora fiscal en su momento. Honduras, esto usted sí me lo va a entender bien, coronel. ¿Por qué en Centroamérica nos dividieron el famoso Triángulo Norte? Digamos, dejan a Honduras, Guatemala y El Salvador con graves problemas de pandilla, corrupción, narcotráfico. Costa Rica, Panamá, Nicaragua lo dejan por otro lado. No, lo que pasa es de que, primero, que los problemas que tenía en ese famoso Triángulo Norte, en los países que estaban, Guatemala, Honduras y El Salvador, eran los que enfrentaban problemas de inmigración, narcotráfico, narcotráfico muy grande en Honduras, pandillas muy grandes en El Salvador en ese tiempo, en ese momento, y en Guatemala pues una situación de corrupción institucionalizada muy fuerte. Entonces se identificó el problema del Triángulo Norte y se le buscó dar la apuesta de Centroamérica. Tiene que ser a integrar el mercado centroamericano de manera tal que el Producto Interno Bruto con que se compita no sea el de cada país, sino que sea el de Centroamérica unida como tal. En esa medida nosotros vamos a poder ser fuertes y entonces vamos a poder ver que los productos van a bajar de precio para los centroamericanos. Si nosotros y vamos a poder obtener un mejor precio
en la venta tanto a Europa o a Estados Unidos. Pero le digo, primero hay que garantizar, nosotros somos agricultores, coronel, usted bien sabe la historia de El Salvador, Sí. hemos sido un granero. Por reactivar el agro, bajaríamos inmediatamente los precios de todo, Sí. la canasta básica. Otra cosa que agobia a los salvadoreños es, sigue prácticamente los costos de la vida, la gasolina, esos tráficos horribles. Usted lo acaba de comprobar, llegar a Radio Toda Club no es fácil, pero prácticamente el que gobierne los próximos años, sea el presidente actual o quien venga, tiene que pagar millones y millones en préstamos. ¿De dónde vamos a sacar dinero? Sí. No tenemos una buena relación, con la comunidad internacional. Bueno, vamos a ver por partes. Sí, por eso le digo, yo le hago un par de preguntas para que usted... Yendo por partes, comenzamos con el tema de la agricultura. Uh-huh. Primero tenemos que ver si existe interés por desarrollar la agricultura en El Salvador. ¿Qué es lo que acaba de pasar recientemente en nuestro país? Sí. De una forma voluntaria se dejaron perder 30,000 quintales de maíz, de frijol, que pudieron haberse convertido en cosecha, porque esto se pudo haber convertido en unos 300,000 paquetes, sí, para que los campesinos pudieran sembrar en los sectores de donde se cultiva. Pero ¿qué pasó? Se perdió. Entonces, si a ello que se perdió tenemos el efecto del niño, la niña, cambio climático, climático, que hay canículas que van a tener espacios donde no llueve. Entonces, ¿qué sucede? El Salvador va a tener una producción baja de agrícola para el próximo año, de maíz y de frijoles. ¿Qué va a pasar? Nuevamente nos obliga a que vamos a tener que depender de los granos que se cultivaron en Honduras, que se cultivaron en Guatemala. Ahora, toda la deuda que tiene El Salvador, en un momento determinado, bueno, hay que ver, depende de quién gobierna, si la comunidad internacional pueda condonar una gran parte de la deuda que se tiene. Ya sabemos que muchos de los indicadores que el Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, tiene para poder dar acceso a créditos blandos en los países es lucha contra la corrupción, fortalecimiento de la transparencia y fortalecimiento de la democracia. Si nosotros no estamos en esa sintonía, muy probablemente vamos a encontrar serios obstáculos para poder encontrar dinero, y muy importante, dinero fresco para nuestro país, que tanto se necesita en este momento, pues para continuar desarrollando los programas de gobierno que el gobierno tenga. Javier Sánchez dice: felicidades, mi coronel, dice Castillo, por poner el dedo en la llaga, aunque los fanáticos de aquel se hacen los sordos y ciegos, dice. También me escriben en mis redes sociales, coronel Castillo, dice, pregúntele al coronel Castillo, ¿usted cree que la Fuerza Armada actual es un brazo de represión para el pueblo salvadoreño? Hay que verlo bajo la figura en la cual se emplea la institución armada. La institución armada no se viene empleando a partir de este gobierno, eso debe quedar bien claro. A partir de 1995, cuando comienza el auge delictivo ya en El Salvador con pandillas, grupos criminales y secuestradores, obligan al gobierno de ese entonces a implementar el plan Guardianes 1 y diseñar los grupos de tarea conjunto. Luego, cuando llegue el gobierno de izquierda, la Fuerza Armada sigue siendo empleada y se conforman los grupos conjuntos de apoyo a la comunidad, GECAC, sí, que junto al comando Zeus empeñan 9 fuerzas de tarea, se empeñan el comando San Carlos para apoyar el control de las cárceles y el comando Zumpul para que tenía que ver con el control de la vigilancia de las fronteras. En todo esto, lo que estamos viendo nosotros es el cumplimiento de la institución armada en tanto a que ésta puede apoyar tareas de seguridad pública. Hoy, lo último que hemos visto ha sido el accionar de la institución armada dentro del contexto de lo que el gobierno decretó, el régimen de sección, en el cual se han capturado personas inocentes. O sea, allí es donde la institución armada debe tener muchísimo cuidado para evitar que se vayan a capturar personas que no tienen que ver con nada del problema que se está persiguiendo y evitar también en el futuro que vayan a venir juicios, señalamientos contra miembros de la institución armada. Y eso quería llegar, coronel. Hubo una denuncia después de la presión
de muchas instituciones de derechos humanos cuando apareció la violación de una niña por elementos de la Fuerza Armada. Eso abre más espacio y más denuncia que ha habido abuso dentro de elementos de la Fuerza Armada. La Fuerza Armada, coronel, está preparada para dar seguridad al pueblo salvadoreño. Constitucionalmente, a quien le toca es a la Policía Nacional Civil. Sí. ¿Está preparada la Fuerza Armada? La Fuerza Armada no solamente está preparada, ya viene desde 1995 haciéndolo. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que en aquel momento, y yo formé parte de esos grupos de tarea, había un oficial, habían 2 de tropa y habían 2 miembros de la Policía Nacional Civil que estaban en un GTC. Esa era la tarea conjunta. El grupo de tarea conjunta. Ajá. Aún todavía con los GECAC se fue ampliando la cantidad de efectivos que se tienen que meter para tratar de entrarle al problema, pero entonces, ¿qué es lo que vas perdiendo? Vas perdiendo el control. O sea, el control del mando que no hay nadie que controle ahorita estos elementos, pero usted puede ver a veces en el centro histórico 5 o 8 elementos de la Fuerza Armada solos. Sí. Me imagino que allá no, el más antiguo, un cabo, sargento. Correcto. Ajá. Entonces, siempre antes se tenía un oficial. Después ya no alcanzaron los oficiales, se tuvieron que emplear también suboficiales. Después habían clases, había un subsargento, un sargento, pero con la cantidad de efectivos militares que se han metido para entrarle a este problema de las pandillas, que te digo yo, que el tema de la lucha contra los delincuentes terroristas pandilleros sí, debe unirnos a todos los salvadoreños. Por esto es que el instrumento del régimen de sección, que es una figura jurídica, no debe ser utilizado nada más que contra pandilleros, no contra opositores políticos, no contra periodistas, no contra personas que son señaladas y que no tienen nada que ver en este problema, sino que tiene que ser para combatir a toda esa lacra que había causado tantos crímenes en nuestro país, que había más asesinados. No, y que era necesario recuperar territorio. Era necesario recuperar el territorio. Y en ese sentido, la población le reconoce tanto a la Fuerza Armada y a la Policía Nacional Civil el empleo y el sacrificio que ha hecho. Ahora bien, quien haciendo uso de ese empleo viole las normas establecidas, va a responder ante la justicia. Va a responder. Le voy a hacer otra pregunta, coronel. En redes sociales se ha manejado el caso de Alejandro Mason, que está ingresado en un hospital nacional con problemas, dicen que falta, no puede hablar, ¿no? Pero Alejandro Mason vino a destapar, en redes sociales se maneja eso, parte de corrupción de funcionarios del Estado. ¿Será que lo han querido callar? Dicen algunas redes sociales. ¿Cómo puede usted hacer ese análisis de Alejandro? Bueno, el tema, y sin conocer porque bien, él manejaba mucho tema de seguridad. Sí, sin conocer bien a profundidad el tema de Alejandro Mason, ¿verdad? ¿Qué está pasando con él? Solo sabemos que destapó la corrupción de un caso que tenía que ver con diputados que Pero eso era bueno que hablara. Qué bueno que desatara, que abriera ese tema de que no se hubiera sabido. Si no es Alejandro Mason, no se conoce que diputados que estaban dentro de la bancada de Nuevas Ideas conocían de un supuesto caso de narcotráfico que no fue metido en el requerimiento fiscal, sino que únicamente se le metió una querella menos importante. Pero yo no puedo emitir una opinión sin conocer muy a profundidad qué es lo que ha pasado con Alejandro Mason, pero sí resulta muy, muy sospechoso que de repente aparezca con que ha sufrido un accidente cerebrovascular y que su vida corre peligro. De todas formas, yo creo que esta persona, que tampoco no era ninguna sencilla, copia de respaldo de toda la información que él manejó, ya la debe tener fuera del país, y que si quizá le llega a suceder algo a esta persona, entonces muy probablemente salga muchísima de la información que él manejó. Dice Mario Alberto, hoy no se ve el ánimo en las estructuras a nivel nacional del Partido Arena. ¿Qué pasa? Dice. No, lo que no se ve, lo que no hay es dinero, porque la deuda política que el partido tenía que recibir está suspendida. Esto por el famoso caso de Flores, el caso Taiwán, ¿verdad? Sí. Entonces todos sabemos de que, bueno, primeramente ahí hay una situación. El delito era contra una persona natural. El Partido Arena es una persona jurídica, tiene personería jurídica, y
se le está quitando la deuda política supuestamente para recuperar parte de los 10 millones de dólares que se entregaron al presidente Elías Antonio Saca, porque en el caso de Taiwán hay que decir esto muy claramente. Taiwán entregaba a las islas del Caribe, a los países de Centroamérica, año con año, presidente tras presidente, una cantidad de dinero para mantener a los gobiernos que eran afines a la República de Taiwán y evitar que llegase China a incidir de una forma tal que se rompieran relaciones con Taiwán y se abrieran relaciones con China comunista. Entonces, es lo que pasó en El Salvador. Entonces, Taiwán mandó un dinero que siempre mandaba y que le mandaba a todos los presidentes y que por eso fue, como se llama, detenido el presidente de Taiwán, Lee Teng-hui, en el cual porque ya no solamente le mandaron el dinero, sino que él se quedó con dinero también. A él lo detuvieron por corrupción allá en Taiwán y está pagando una condena de cadena perpetua. Pero en el caso, este dinero no venía para las víctimas del terremoto, no, porque ni para los de Guatemala, ni para los de Honduras, ni para el de Costa Rica, ni para las islas del Caribe, no, citándolo como ejemplo. Este dinero venía para que el partido político compitiera en una elección y evitara que, en el caso, evitara que llegara un partido como el FMLN que después pudiese romper relaciones diplomáticas con Taiwán y abrir relaciones diplomáticas con China, y entonces el escaño de la República de Taiwán en Naciones Unidas se ve comprometido. Entonces esto es lo que estaba mandándose. Ese dinero nunca vino para los damnificados. A los damnificados vino una cantidad muy grande de dinero de la comunidad internacional que la administró CONASOL con respaldo de la empresa privada y con la observación internacional, que dio cuenta que todos los fondos se habían manejado de una forma transparente. ¿Quién va a pagar su campaña? Bueno, yo no tengo dinero para hacer campaña, Víctor, así te lo digo. He estado casi 2 semanas fuera de actividades. Pero visitan las comunidades y las comunidades las han acostumbrado a pedir. Les llevaban láminas, les llevaban cántaros, sí, etcétera. Por eso le hago esa pregunta. Sí, no, claro. Hay muchas actividades en alcaldía, pero si tú vas a una alcaldía o vas con el alcalde y el alcalde te puede decir, mira, acompáñame a esta fiesta hoy, pero quiero ¿cómo se llama? Que me apoyes con esto. Puede ser 100, 150 dólares, 200 dólares. Trae piñata, y en un momento determinado puede ser de que el presupuesto tuyo esté tan limitado que ya no puedes apoyar ni siquiera gastar más combustible de lo que ya tenés presupuestado, porque entonces, y este es mi caso, te lo digo con toda sinceridad y franqueza, estamos pasando por un periodo de vacas flacas en la cual requerimos el apoyo también de los amigos que tienen la capacidad de poder apoyarnos y para seguir impulsando lo que se viene. Pues estamos trabajando en ello y somos alguien que vamos a luchar por rescatar, por defender el sistema democrático de nuestro país. ¿A qué le apuesta Arena? Arena le apuesta primeramente a la renovación de sus cuadros, que es un trabajo que ya empezó. Le apuesta a retornar el sendero de la democracia en nuestro país, y le apuesta a fortalecer mucho lo que es el desarrollo de El Salvador. A eso le apuesta el partido Alianza Republicana Nacionalista. No es la primera persona que lo dice aquí en Tu Onda Club sobre los graves problemas económicos que tienen los partidos políticos. Ya escuchamos a Chino Flores, ya escuchamos a don Joel aquí, ya escuchamos a este señor de país, al señor Cardosa, José Cardosa, ya estuvo aquí, los candidatos presidenciales, y todos hablan del problema de la deuda política que no les han dado. ¿Cree que les van a dar en este año la deuda política? Bueno, yo creo que una forma de asfixiar a los partidos políticos es no dándoles la deuda política, o sea, a la cual tienen derecho, y por medio de la cual sí puede financiarse la campaña de los diversos candidatos. Pero hay una parte muy importante y yo te lo quiero decir. Nosotros hemos andado caminando el territorio, ya gastamos parte de lo que teníamos de ahorro, y hemos visto algo, un común denominador. Cada día está creciendo un voto de castigo al gobierno. Si no, vea la encuesta última de la Universidad Francisco Gaviria. ¿Cuántos dicen que van a votar por Nuevas Ideas?
dice el 35%. ¿Cuántos son los que dicen que todavía no deciden por quién votar? El 37%. O sea que ya los que están poniendo en duda la administración son más que el 35%. Y aunque los partidos políticos de oposición sigan teniendo menos, están haciendo un trabajo y la gente no habla, no quiere dar en las encuestas su opinión sobre quién va a votar. Está ocultando su voto. Veamos el ejemplo de Guatemala. El candidato que ganó en Guatemala, que se llama Bernardo Arévalo, ni siquiera apareció en las encuestas. Nunca estuvo ni siquiera de último en las encuestas. De repente emergió y es el que ganó en Guatemala. ¿Por qué? Porque los pueblos se dan cuenta de una cosa muy importante. Cuando a los pueblos les aprieta el estómago, es cuando hacen reflexionar al cerebro. Y yo creo que en este momento los salvadoreños ya comienzan a sentir el alto costo de la vida en nuestro país, que no se le ve nunca una solución. Están sintiendo que hay menos democracia, están sintiendo que hay un poco más de seguridad, pero que esta seguridad está a costa de la democracia. Y entonces creo que muy probablemente la gente se está guardando un voto para ¿cómo se llama? Para el día de las elecciones. Veamos la evaluación del candidato presidencial. Nuevas Ideas venía del 97%, que ellos lo dijeron. Sí. Dijeron que los otros eran el 3%. Ninguna encuesta dijo eso. Pero después vino otras encuestas que dijeron que eran el 84%. Pero después vino otra encuesta que dijo que era el 78%. ¿Cuánto es lo que la encuesta Francisco Gavidia dijo que tiene la intención de voto si las personas votaran por el presidente Bukele el siguiente domingo? 51%. ¿Qué quiere decir? Que vienen descendiendo y que muy probablemente, a pesar de que no tenemos los recursos para hacer campaña, estamos hablando con la población, estamos utilizando todos los medios a nuestro alcance para poder dar a conocer nuestro pensamiento político y poder de una forma tal ganarnos el apoyo y la confianza de los salvadoreños. Coronel Castillo, ¿habrá cambiado el rumbo de El Salvador a partir del 15 de septiembre cuando salió muchísima gente a marchar contra las políticas de este gobierno? Evidentemente, lo que sí ya hay en nuestro país es ya una buena masa de salvadoreños que no están de acuerdo en la forma como se hace gobierno. Yo creo que este gobierno tenía todo en sus manos como para poder hecho mucho por el país. Sin tener que, ¿cómo se llama?, utilizar todo el Estado para... O retirarse en este mandato tranquilo, decir, dejo el tema de seguridad casi solucionado, cometí errores. Sí, no. Mira, el presidente de la República pudo no postularse. Correcto. Sí, no postularse. Y entrar en la historia. Entra en la historia. Y puede que en el siguiente periodo digan, mira, si el presidente Bukele era mejor que lo que vino hoy en este gobierno, y lo vuelven a elegir. O sea, eso tiene que ver con ¿qué? Con que nosotros estemos de acuerdo en respetar lo que establece la Constitución de la República. ¿Por qué? Porque la reelección presidencial no es algo que se garantiza por popularidad. La reelección presidencial es algo que se está establecido por la Constitución de la República, y eso es lo que se debe respetar. Correcto. Coronel, nos está ya acortando el tiempo, pero en Tu Onda Club siempre tenemos un estilo, que los últimos 3 minutos es para que usted se dirija, bueno, a su gente, el Partido Arena, o al pueblo en general, ¿verdad? Sí, muchas gracias. Yo quiero en este momento aprovechar este espacio que se me da para hacerle una reflexión a todos los salvadoreños, a que meditemos sobre las decisiones importantes que vamos a tomar en los comicios que se avecinan el próximo año. Que lo hagamos pensando en nuestros hijos, que pensemos que todo lo que las decisiones que tomemos son lo que nos va a afectar en el futuro de nuestra vida, y que muy probablemente hay mucho trabajo que hacer en las alcaldías, y valoren qué han hecho los alcaldes, qué han hecho los diputados, qué han hecho, porque la calidad de vida de los salvadoreños mejore, porque al final la administración de la cosa pública esté en función de que los objetivos que se buscan
en todas las áreas, ya sea de salud, de educación, desarrollo humano, llegue a la gente que más lo necesita y que en esa medida podamos nosotros todos sentirnos satisfechos de que el gobierno está haciendo las cosas bien o que el gobierno no las está haciendo bien. Yo quiero decirle a los salvadoreños que tenemos una gran oportunidad. En su momento, hoy no, pero en su momento vamos a venir. Yo estaré ubicado en la casilla 15 del Parlacen y hoy por hoy no vamos a presentar nuestras propuestas, hoy por hoy no vamos a pedir el voto, pero en su momento sí lo vamos a hacer, teniendo bien claro de que los salvadoreños son los únicos dueños de su futuro. Me queda un minuto. Dígame una cosa buena que haya hecho este gobierno para usted. Le voy a preguntar no como usted como candidato, como ciudadano. Déjame ver, una cosa buena que este gobierno haya hecho. Que usted se sienta como salvadoreño, como cualquier salvadoreño afuera, que yo le pregunte, ¿qué usted siente que ha hecho bien este gobierno? Un proyecto bueno. Bueno, quizá una cosa buena que ha hecho este gobierno es meter a la cárcel a muchísimos delincuentes pandilleros que antes estaban asediando a la población salvadoreña. Pero también, lamentablemente, no se puede dejar de mencionar que esto ha causado que más de 7,000 salvadoreños también hayan sido injustamente detenidos y se les haya violado sus derechos inocente, digamos. Sí, son inocentes. No es bueno ni malo. Entonces. No, lo que pasa es de que, mira, hay una cosa buena. Una cosa buena es que los pandilleros estén en la cárcel. Sí, correcto. Y que, tanto agobiaban. Y que no salgan de ahí. Sí. No, si eso era necesario. Sí, era necesario. Pero tampoco no podemos dejar de señalar eso sin señalar que muchísima gente inocente ha sido capturada y está detenida sin que no tenga el delito por el cual se le acusa. Una cosa buena que haya hecho la Asamblea Legislativa para usted, a beneficio del pueblo salvadoreño. Cosa buena que haya hecho la Asamblea Legislativa. Ajá. Estoy preguntando como ciudadano, que usted haya visto que le haya solucionado algún problema a la Asamblea Legislativa. Bueno, la verdad que al momento yo no he visto nada. No he visto algo bueno que haya hecho la Asamblea Legislativa. Y así me han dicho todos los candidatos que han venido. Sí. ¿El Parlamento Centroamericano algo bueno? Bueno, el Parlamento Centroamericano, además de ¿cómo se llama? Del CA4, quizá continuar luchando porque se abra la política de cielos abiertos. Correcto. Muchísimas gracias, coronel, esta mañana que haya estado conmigo. Ya lo extrañábamos aquí en Torna Club. Mira que me agarraste en curva con esta pregunta de que hay algo bueno. La verdad es que hoy sí voy a estudiar. Muchísimas gracias, coronel. Un gusto. Esta es su casa. Gracias.